Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Aquí tienes una lista de algunas de las leyes más extrañas y peculiares de diferentes países alrededor del mundo. Por ejemplo, en Alabama, Estados Unidos, es ilegal llevar un bigote falso que cause risa en una iglesia. En Suiza, es ilegal tirar la cadena de inodoro después de las 10 de la noche en un apartamento. En Australia, es ilegal caminar en la calle vestido de negro, con cara cubierta y con botas de esquí en la tarde, los domingos. En Israel, por ejemplo, es ilegal llevar palomas a la ópera. En Grecia es ilegal llevar tacones altos a los sitios arqueológicos. En Estados Unidos es ilegal cazar camellos en Arizona. En el Reino Unido es ilegal manejar un taxi si tienes la peste bubónica. En Suecia es ilegal pintar tu casa sin obtener un permiso del gobierno. En Australia es ilegal usar un perro para cazar ballenas. En los Estados Unidos es ilegal hacer muecas a los perros en Oklahoma. Bienvenidos a el episodio número 4 de la segunda temporada de nuestro podcast para adolescentes, Hablemos con el Pastor Humberto. Hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente no es muy popular, pero es fundamental. Debemos entender la importancia de las reglas para los adolescentes. Aunque a veces parecen un poco innecesarias, injustas, las reglas ayudan a comprender sobre responsabilidad, sobre límites, sobre convivir con los demás. Es importante para la vida de un adolescente, aunque parezcan restrictivas, nos enseñan responsabilidad. Nos guían hacia una vida centrada en Dios. Además, por ejemplo, en la relación con Dios nos ayudan a entender que tienen un papel importante, a cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Nos protegen de caer en malos caminos. Es por eso que en este episodio exploraremos la pregunta: ¿cómo responder a las reglas? Hoy en Hablemos con el Pastor Humberto. Acompáñame. La Biblia tiene todo lo que necesitamos saber acerca de lo que Dios piensa de las reglas. Fíjate lo que dice la palabra: el sabio de corazón aceptará mandatos, pero el necio charlatán será derribado. Proverbios 10:8. Este breve y poderoso versículo nos brinda una enseñanza grande acerca de la sabiduría en relación hacia nuestra actitud hacia las reglas, los mandatos. Vamos a desglosar este texto y presentarlo de una manera más detallada. Por ejemplo, él nos dice: ¿cuál es el valor de la sabiduría en aceptar las reglas? El primer punto que podemos extraer de este versículo es reconocer que para ser sabios necesitamos estar dispuestos a aceptar y someternos a los mandatos y reglas que recibimos. La sabiduría no se limita a adquirir conocimiento intelectual, sino que implica una actitud de apertura, de humildad hacia la autoridad que Dios ha puesto y a las guías establecidas. En la adolescencia es común que podamos experimentar momentos en los que cuestionamos la autoridad, las reglas, los mandatos. Podemos sentir que son restrictivos, injustos, y nos surge siempre el deseo de desafiarlos o ignorarlos. Sin embargo, este texto nos enseña que la verdadera sabiduría radica en reconocer la importancia de aceptar y someterse a estos mandatos. Al hacerlo, mostramos respeto por la autoridad. Nos beneficiamos de su sabiduría y nos alineamos con los principios de Dios, con la voluntad de Dios que conducen a una vida abundante. En segundo lugar, este texto nos habla del peligro de la necedad y de resistir las reglas. Nos advierte sobre las consecuencias de ser un necio charlatán. Nos muestra que aquellos que son necios y resisten los mandamientos y las reglas establecidas con palabras vacías o con palabras engañosas, esa gente está destinada a caer y ser derribada. Esta necedad se manifiesta en aquellos que no reconocen la importancia de la autoridad. Buscan siempre solo su propia voluntad por encima de todo. Pueden justificarlo con acciones, con argumentos, con palabras persuasivas. Sin embargo, este versículo nos insta a ser conscientes de las consecuencias de la necedad al resistir los mandatos que han sido establecidos. Cuando hacemos eso, nos exponemos a la destrucción, a consecuencias negativas que pudieron haberse evitado. Así que este texto nos muestra que debemos elegir la sabiduría y ver sus frutos. Nos presenta una lección: o seguir el camino de la sabiduría o el camino de la necedad. Al aceptar los mandatos, someternos a la sabiduría de Dios, nos alineamos con los principios bíblicos, los principios divinos, y eso trae bendición, crecimiento. Y por otro lado, si resistimos
y rechazamos la autoridad establecida, nos arriesgamos a las consecuencias negativas de nuestra necedad. Como adolescentes cristianos, es importante reflexionar sobre la actitud en relación a las reglas y a los mandatos. ¿Estás dispuesto a aceptarlos y someterte a la autoridad con sabiduría, reconociendo que trae vida abundante? ¿O te vas a dejar llevar por la tentación de la necedad, buscando tu propia voluntad sin considerar las consecuencias? Recuerda que la sabiduría es un don que podemos buscar a través de una relación con Dios y su palabra, buscando su voluntad. Cuando elegimos la sabiduría y nos sometemos a las reglas con una actitud de humildad, nos alineamos con Dios y experimentamos los frutos de una vida guiada por la sabiduría. Es que los jóvenes cristianos necesitan aprender la bendición de someterse a las reglas y mandamientos dados por Dios a través de las autoridades establecidas por Él mismo, como padres, profesores, etc. Este versículo de Proverbios nos presenta una distinción entre el sabio de corazón, el que acepta los mandatos, y el necio charlatán que será derribado. Y hace una conexión directa con Jesús, con su vida, con su cruz, con su evangelio. Porque en realidad Jesús hizo siempre la voluntad de su Padre en su vida terrenal. Demostró una sabiduría excepcional. Fue un sabio perfecto. Cumplió todos los mandatos de su Padre de manera perfecta. De hecho, la cruz de Cristo representa el cumplimiento supremo del mandato de Dios para él. En lugar de desviarse de su voluntad, se sometió completamente a ella, incluso hasta la muerte en la cruz. Y al hacerlo, Jesús pagó el precio por nuestros pecados, nos reconcilió con Dios. Su sacrificio en la cruz demostró la sabiduría, el amor perfecto de Dios, ofreciendo y trayendo redención a aquellos que creen en Él. Aquí hay 5 implicaciones prácticas ahora que podrán ayudarte a saber cómo responder a las reglas. Número 1, debe tener una actitud de humildad y obediencia. Dice la palabra, el temor del Señor conduce la vida para poder dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Proverbios 19:23. Es decir, la sabiduría nos lleva a tener un corazón que acepta las reglas y vive en el temor del Señor. Esto como adolescente implica tener una actitud de humildad, reconocer que nuestras ideas y deseos no siempre son lo mejor. Debemos ser obedientes a las reglas establecidas y mostrar una confianza en la sabiduría de Dios. Y eso nos abrirá el camino para recibir su bendición. La segunda implicación es que debemos tener reflexión y discernimiento. Dice la Biblia, no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor, apártate del mal, que será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Aunque debemos aceptar las reglas y mandamientos, no significa que debamos de dejar de cuestionar y reflexionar sobre su propósito. Es importante que los adolescentes se tomen el tiempo para comprender el trasfondo, la intención detrás de las reglas, por qué existen esas reglas. Podemos desarrollar un discernimiento saludable que nos ayuda a ver las reglas y mandatos de una manera como Dios la ve, no solamente superficialmente. Debemos de tener una obediencia que comprenda y que discierna lo que estamos haciendo. En tercer lugar, tenemos que entender la responsabilidad personal. Dice la palabra, porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:5. Seguir las reglas implica asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. No podemos culpar las reglas o las autoridades cuando las cosas no salen como queremos. Al aceptar las reglas, reconocemos que nuestras elecciones y decisiones tendrán consecuencias y seremos responsables de ellas. Esto nos ayuda a tomar decisiones conscientes, informadas, delante de Dios, porque ellas podrán afectar nuestra vida y las de los demás. En cuarto lugar, debemos construir relaciones saludables con la autoridad. La Biblia dice, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:2. La obediencia a las reglas establece un marco para la convivencia y la construcción de relaciones saludables con la autoridad establecida por Dios. Al seguir reglas, mostramos respeto y consideración hacia los demás, los profesores, los padres. Esto nos permite desarrollar una comunicación abierta con ellos, una comunicación honesta que fortalece la confianza, que construye relaciones sólidas y buenas basadas en respeto y cooperación. Al mantenernos dentro de los límites establecidos y las reglas, también evitamos herir a los demás y promueve en nosotros un ambiente de armonía y paz. En quinto lugar,
Debemos entender el aprendizaje y el crecimiento que traen las reglas. Dice la Biblia, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Es decir, seguir las reglas nos ofrece oportunidades para aprender, para crecer como cristianos. A veces las reglas desafían nuestra propia concepción de los problemas y toma de decisiones. Sin embargo, cuando somos obedientes en cosas pequeñas, nos preparamos para asumir mayores responsabilidades y desafíos en el futuro. Estas implicaciones prácticas nos muestran que seguir las reglas no se trata de cumplir solamente requisitos externos, sino de vivir una vida sabia que piensa en relación con Dios y con los demás. Al aplicar estos puntos en nuestra vida cotidiana, encontramos un mayor propósito y sentido en nuestras acciones y nos convertimos en agentes de cambio en nuestro entorno que glorifican a Dios. Recuerda que Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. Sus reglas y mandatos están diseñados para nuestro bien, para guiarnos hacia una vida abundante. Confiar en su palabra, confiar en Él es lo que necesitamos en cuanto a esta regla para que traiga gozo, paz y dirección. Ay, que Dios nos guíe en su camino de sabiduría en todo lo que hagamos. Así que, joven, a la luz de estas cosas que hemos visto, ¿tú qué vas a hacer? Los jóvenes cristianos necesitan aprender la bendición de someterse a las reglas y mandamientos dados por Dios a través de las autoridades establecidas por Él mismo, como los padres, profesores, etc. Recuerda que la sabiduría es un don que podemos buscar a través de una relación con Dios y la búsqueda de su voluntad. Al elegir la sabiduría y someternos a los mandatos con una actitud de humildad, nos alineamos con Dios y experimentamos los frutos de una vida guiada por su sabiduría. Y vemos algunas implicaciones. Primero, tenemos que tener una actitud de humildad y obediencia. Segundo, tenemos que tener reflexión y discernimiento. Tercero, entender la responsabilidad personal. Cuarto, construir relaciones saludables con la autoridad. Y quinto, tenemos que seguir en aprendizaje y crecimiento. Ahora, alguna pregunta que puedes hacerte para reflexionar. Primero, ¿cómo puedo cultivar una actitud de humildad y obediencia? ¿Qué reglas encuentro más difíciles de aceptar y por qué? ¿Cómo puedo asumir la responsabilidad de mis acciones? ¿Cómo puedo construir relaciones saludables con la autoridad? ¿Y cómo aprovecho para aprender a través de la obediencia? Estas preguntas te invitan a reflexionar sobre tu actitud, tus relaciones y tu crecimiento personal en relación a la obediencia a las reglas y mandamientos. Que esta reflexión te lleve a un mayor entendimiento y aplicación de la sabiduría de Dios en tu vida. Espero que este episodio haya sido de bendición. Te invito a que hablemos más la próxima semana. Nos vemos. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.